¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, su servidor Alejandro Rodríguez, con una vez más con uno de mis videos, tratando de, o haciendo lo posible por cambiar a nuestro México. En esta ocasión, insisto, trataré de ser lo más breve posible. Algunos comentarios de parte de ustedes han sido respecto al tiempo. Hemos ido tratando de hacerlos más breves, concisos, y de esta manera que puedan funcionar de la mejor manera. Vamos a seguir tratando esto. Habrá ocasiones que se pueda, habrá ocasiones que no, que a veces nos tenemos que extender un poquito más, pero en fin. El tema que quisiera yo tratar de hoy es precisamente la situación con los políticos y qué tenemos que hacer ya para cambiar algunas cosas que con el tiempo no han sucedido. Y esto me salta ahorita porque el día de ayer veía yo en las noticias el caso de Mario Villanueva, quien fuera exgobernador de Quintana Roo, el cual al dejar su puesto como gobernador prácticamente fue detenido, inclusive fue extraditado a Estados Unidos, donde cumplió una pena, regresa una vez más a México para enfrentar algunos cargos que tiene en la actualidad y con la justicia nacional. Pero también lo que aquí me hace mucho ruido y lo que yo quiero exponerles es precisamente también el caso que tiene que ver con la diputada Ana Gabriela Guevara. ¿Y a qué voy con esto? Curiosamente, más allá de las agresiones, más allá de quién fueron culpables o no, lo que me asombra realmente es la celeridad de la justicia, de la ley, en particular en estos dos casos. Con Mario Villanueva prácticamente nunca se le dejó ir a ningún lado, fue detenido inmediatamente, y con la senadora Guevara, pues esto se resuelve muy fácil, ¿no? Como muy rápido, como que todo estuviera planeado, no sé. La verdad es que, siendo muy honesto, no me gusta cómo se ve, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, del senador, o quien fuera senador, el señor Godoy Toscano, PRD, que fue introducido a la Cámara ilegalmente para que pudiera tener el fuero. Y muchos de ustedes tal vez no se acuerden de él, pero pues el señor, si mal no recuerdo, creo que está prófugo, nunca se le pudo capturar. Y a eso va mi cuestionamiento en este momento. ¿Cómo es posible que al señor Villanueva, siendo exgobernador de Quintana Roo, se le detuvo inmediatamente? A este señor Godoy es el día que no se le encuentra. El caso de la senadora Guevara, estamos hablando de cuestión de días para que capturaran a los presuntos responsables. ¿Y para qué hablamos entonces de los demás casos de exgobernador de Veracruz, Duarte, lo que pasa con los señores de Chihuahua, que pues muy conocidos, y esta gente que apoyó en extremo a Peña Nieto, que no sucede nada? Luego entonces lo primero que me da a pensar es que hay gente protegida, hay gente que pareciera que son intocables y hay otros que no. El señor Villanueva me parece que es uno de ellos, que fueron de los chivos expiatorios tal vez, de estas personas que no gozaron de una amistad tal vez suficiente con alguna persona importante. Y esto es preocupante, y esto es que finalmente lo que tenemos que cambiar. Este señor Godoy, por ejemplo, que insisto, muchos no se acordarán ya de él, hoy día está prófugo y hoy día ni quien pregunte ni quien diga absolutamente nada al respecto. ¿Hasta cuándo, insisto e insistiré con ello, vamos a seguir permitiendo esto? Tenemos el caso de Ayotzinapa, donde el exgobernador de aquellas entidades está detenido junto con su esposa, policías, una serie de gente, y no hay todavía un juicio, todavía no hay un dictamen, todavía no hay nada en contra de estas personas. ¿Qué será? ¿Una cuestión dilatoria, a ver si se nos olvida y pasamos a otra página? Lo he mencionado antes, como el caso ABC. El caso ABC, donde perdieron la vida muchísimos niños, que ya la gente, o los políticos y la gente involucrada en esto, apostó a que se le olvide a la sociedad. Yo les digo una cosa, a mí no se me ha olvidado.
Y esto es importante que empecemos a hacer también algo por cambiarlo. Insisto, no con los políticos no van a cambiar, empecemos con nosotros. Mucha gente me pregunta, ¿de verdad tú crees y crees honestamente todo lo que dices? Y claro que sí lo creo. Yo creo que podemos cambiarlo, podemos hacer algo y tenemos que hacerlo. Ya no es suficiente con creer lo que otros políticos quieren y nos dicen y nos proponen, porque ellos hablan únicamente en etapas o en momentos de elecciones donde lo que buscan es nuestro voto y que los apoyemos. Y esto definitivamente, por lo menos de mi parte, nunca ha sucedido de esta manera. No me convence esto de que castiguemos a un partido político votando por el otro. Finalmente los castigados somos nosotros. Una persona me preguntaba en redes, ¿crees verdaderamente que tenemos esto que se ha mencionado mucho, la política que nos merecemos? Y yo digo que sí. La culpa, y lo mencionaba en un video anterior, la culpa es de nosotros. Primero que nada, reconozcamos que nos equivocamos. Cuando mucha gente votó por Peña Nieto, así como votaron por Fox o votaron por Calderón, creímos que era la solución y nos equivocamos. La primer parte, y esto es como un poco también como los alcohólicos, es reconocer que tenemos un problema. Y en ese problema, y en este punto, lo primero que yo consideraría es reconozcamos que nos equivocamos al poner nuestra confianza en alguien que no la merecía. Tenemos luego entonces el gobierno que nos merecíamos, sí, porque creímos en ellos. Pero dejemos de hacerlo. El cambio de todo este tipo de situaciones no va a venir simplemente con reconocer que nos equivocamos. Nos equivocamos y ahora hagamos algo al respecto. Pero no nos vamos a equivocar en lo mismo. ¿Qué quiero decir? No volvamos a caer en lo mismo de votar ahora por otro político de otro partido, Morena, PRD, PAN, PRI, porque entonces vamos a regresar a lo mismo. Y pareciera ser que entonces de lo que se trata es de que nos castiguemos a nosotros mismos, y creo que no es el objetivo realmente de ello. El objetivo de ello es salir, hacer las cosas que tenemos que hacer y corregir lo que tenemos que hacer. Esto es lo más importante. Una persona me preguntaba también, ¿en verdad crees que tú puedes cambiar las cosas? Y yo les digo con toda convicción y con toda decisión, sí. Tengo la capacidad, tengo el conocimiento, tengo la experiencia de alguna manera de trabajar con equipos de gente y que estos funcionen. Claro que sí, claro que estoy seguro que tengo la capacidad y claro que... Pero hay algo más que me hace pensar así, y es el hecho de creer que sí podemos cambiar. Pero nosotros, no los políticos, no con los políticos de siempre. Empecemos con nosotros. Los cambios deben de venir de algo diferente. Yo insisto, yo no, como se los he mencionado en otro momento, yo no voy a inventar el hilo negro. Lo que voy a hacer es adaptarlo a las necesidades de la gente, de todos y cada uno de nosotros. Lo creo, precisamente como me lo preguntan, sí, pero por supuesto que lo creo. Yo estoy convencido, también lo comenté antes, el no ya lo tengo. La cuestión de decir no lo voy a lograr, ya está, eso todos lo tenemos. Esto lo decía un eslogan publicitario. El no ya lo tienes, luego entonces, ¿qué más estaríamos arriesgando? Yo considero que nada más. El no ya lo tengo, ese es seguro. El sí, ese es el cambio, eso es lo que nosotros vamos a tratar de lograr y hacer para cambiar esta situación. ¿Lo creo verdaderamente? Claro que lo creo. Aquí el problema no es si yo lo creo. El problema es, ¿ustedes lo creen? ¿Ustedes consideran que pueden ser la diferencia y el cambio? Porque si esto no sucede, o ustedes no creen en ello, entonces creo que no vamos a lograr nada. Cualquier movimiento y cualquier otra cuestión no va a lograr absolutamente nada, si ustedes no lo creen. Yo lo creo, gente que confía en mí y mi familia lo creen, y aquí insisto con esta pregunta, ¿ustedes lo creen? ¿Ustedes creen que es posible? Ustedes van a hacer la diferencia, no los políticos de siempre, ni los partidos políticos. La diferencia la vamos a hacer todos y cada uno de nosotros. Si nosotros lo creemos o en la medida que lo creamos,
lo vamos a hacer posible. De otra manera esto no va a funcionar. Es muy importante, como lo menciono, primero reconocer que en el pasado nos hayamos equivocado y salgamos de ahí. Ya no más de estar estancados en esta situación. Vámonos a otra cosa. Salgamos de ahí, hagamos algo más. Pero empecemos a hacerlo ya. Creemos en otra persona, no su servidor. Ustedes no creen en mí, perfecto. Busquen de las alternativas que hoy día hay, quién puede ser esa persona. Pero dejemos de castigarnos a nosotros mismos con esta idea de que vamos a castigar a los partidos políticos. No, dejémonos de castigar a nosotros mismos y castiguemos a quien verdaderamente tiene la culpa. Porque si no, de otra manera, como les digo, esto no va a cambiar. El caso del señor Villanueva es muy emblemático. Alguien que no gozaba definitivamente de los quereres de la clase política. Pero vemos a muchos como Duarte, como a Godoy Toscano, como a la senadora Ana Gabriela Guevara, que parece ser que ellos sí gozan de algún tipo de privilegio, que se resuelven sus casos increíblemente y de forma muy rápida, ¿no? Aquí la cuestión es esta, hay que tener este tipo de apellidos para que no nos suceda absolutamente nada, ¿verdad? Como les digo, el señor Duarte, Godoy Toscano, Ana Gabriela Guevara, el exgobernador de Iguala, con el caso Ayotzinapa, porque nada pasa. El señor Granier, que está todavía en un proceso que parece que no tiene todavía ni para cuándo. ¿Por qué? Porque en todos estos casos no sucede nada, pero en otros se resuelven increíblemente rápido. No me digan que no hay lo que normalmente conocemos como una mano negra, porque evidentemente la hay. Empecemos, por eso insisto, a cambiar esto, reconozcamos este error en el cual cometimos, cambiémoslo ya y empecemos a trabajar con ello. Hagamos que el cambio suceda y suceda ya. Insisto, puedo no ser yo a lo mejor la persona que ustedes consideren como viable. Hay muchas otras personas que están intentando hacer lo mismo. Creamos y aceptemos y entreguemos nuestra confianza con quien nosotros creamos, pero ya no por una cuestión de castigar a un partido político, sino como una cuestión de cambiar a México. Y déjenme tocar ya muy brevemente otro suceso, que es precisamente el caso de lo que vimos ayer en Monterrey, de este caso de un niño prácticamente que sacó un arma y agredió a compañeros y una maestra, y posteriormente intentó quitarse la vida. Finalmente lo logró. Lo que veía yo el día de ayer en las noticias es que se determinó muerte cerebral en el caso de este joven. Pero a mí lo que me preocupa aquí en extremo es la situación, una situación que en México finalmente nunca habíamos visto. Esto era muy común, o lo veíamos mucho en Estados Unidos. Como yo les comento, yo estuve viviendo un tiempo en Estados Unidos, igual que tal vez muchas personas, y este fenómeno se ve con cierta frecuencia. ¿Qué lo orilla o qué lo lleva a ello? Es el día que no se puede establecer a ciencia cierta las causas de ello. La cuestión es que en México no sucedía. ¿Por qué quiero tocarlo? Porque esto tiene que ver con una cuestión también de política económica. En Estados Unidos, este tipo de situaciones, y miren que me tocó verlo en exceso tal vez, muchachos que no hay nadie en sus casas, jóvenes que llegan de la escuela a las 3 de la tarde, y no hay nadie, en casa no hay nadie porque los papás están trabajando. La situación es un tanto diferente a México, porque aquí los padres hemos tenido que trabajar ambos para que la economía de la casa no se vea afectada. Es por ello que hoy día se encuentra la ausencia de padres en prácticamente un alto porcentaje de los hogares mexicanos. ¿Por qué digo que esto tiene que ver con una cuestión de política económica? Precisamente por lo que ya en un video anterior habíamos platicado. Y es el hecho de que mientras la economía de las personas no mejore, cada vez más estas van a tener que salir a buscar
el poder establecer un beneficio económico simplemente para las necesidades más básicas. Gente trabajando 12 horas al día, que anteriormente podía ser el hombre únicamente el que trabajaba, hoy día también son las mujeres, y lo peor del caso es que hoy día son ambas personas, padre y madre, que tienen que trabajar descuidando un poco la situación de los hijos. Yo no quiero decir que es culpa de los padres, finalmente la culpa es de la situación que estamos viviendo y de lo que está pasando en la actualidad en México con estos horarios. Si tuviéramos lo que yo propuse ya en un video anterior y que sigue siendo una propuesta mía, es cambiemos por el esquema de 40 horas a la semana de trabajo. Porque de esta manera vamos a tener el tiempo para dedicarle también a nuestros hijos. ¿Qué les comentaba yo que veía yo en Estados Unidos? Muchachos a las 5 de la tarde en los jardines de la zona donde yo vivía drogándose. Con marihuana, en algunos otros casos ya inhalando, algunas cuestiones ahí, principalmente cocaína, y no hay nadie en la casa que los atienda. En Estados Unidos es muy común que en las familias, que en las casas existan armas. Bueno, déjenme decirles que en México también existen. La gran diferencia es que en Estados Unidos es legal y en México no. Pero el hecho de que no sea legal no quiere decir que no se tengan. Y acabamos de ver esto. Un muchacho de, me parece, 14 años, con un acceso a un arma, que desconozco si era de los padres, él la consiguió por su cuenta. La cuestión aquí es qué lo llevó, qué detonó finalmente que esto sucediera. Era tal vez un muchacho con toda la atención de su familia. Hoy día los padres podrían decir sí. Y esto es como los accidentes aéreos. Mucha gente dice, es que fue culpa del piloto. ¿El piloto se mató? Sí. Entonces vamos a echarle la culpa al piloto. Nunca nos va a decir él si esto sucedió o no. No vamos a tener manera de saberlo. En estos casos es similar. Murieron ya los jóvenes en cuestión en Estados Unidos, como en este caso en México. El que nos podía dar la respuesta y la solución no nos la puede dar porque perdió la vida. Entonces, ¿qué motivó o qué llevó a esto? Va a ser una incógnita y seguramente creo que así se va a quedar. Aun cuando en las redes muchas veces se publica que había ciertas cuestiones que él estaba publicando en redes como Facebook y demás, a ciencia cierta, insisto, el que tenía la respuesta ya no está. Como les comentaba hace un momento, en la política tenemos a uno de las personas de la muerte de la gente de Ayotzinapa, exgobernador. Podríamos tratar de esa manera con los inculpados, saber qué es lo que sucedió. Y ni aún así, teniendo a las personas, sabemos qué es lo que pasó realmente. Teorías, habrá miles tal vez. La realidad es que en este caso de Monterrey, no lo vamos a saber, yo creo que jamás. Porque la persona involucrada y la que creó y la que organizó todo esto, ya no está. Tengamos cuidado, insisto, una de mis propuestas por eso es esta, cambiar estos tiempos, cambiar estas cuestiones, obviamente de mejorar primero que nada la economía de cada uno de nosotros, de los mexicanos, para que este tipo de situaciones no vuelvan a suceder. Créanme, van vinculadas, va junta una con la otra. Empecemos a cambiar esto, empecemos a hacer algo, porque de otra manera, esto que nunca veíamos en México, lo vamos a empezar a ver cada vez más. Antes el consumo de drogas en México era menor, porque el país era prácticamente de trasiego nada más. Por aquí pasaban todas las drogas para Estados Unidos. Hoy día esto ya cambió enormemente. Hoy día las consumimos también en México. Se consumen en México. Empecemos a cambiarlo. Y esto tiene que ver con esta cuestión que les comento, económico-social. Si los padres no están porque tienen que trabajar o no estamos, ¿en qué estarán nuestros hijos? ¿Conocemos realmente lo que están haciendo? ¿Sabemos lo que están haciendo y con quién? Hoy día muchos muchachos, niños que están en la calle delinquiendo, los padres pueden a lo mejor ni siquiera tener la menor idea de lo que están haciendo sus hijos. La realidad es que hoy día también estamos viendo jóvenes en la calle, muchos de ellos han perdido la vida en cuestiones delincuenciales. Y si yo les puedo asegurar que si les preguntamos a los padres, ellos van a decir que eran los mejores hijos. Entonces, en algún lado está el problema. Y si no empezamos a atacarlo,
no van a ser suficiente este número de víctimas que hoy día se habla de cerca de 1 millón. Porque entonces creo que esta cifra va a seguir creciendo enormemente. Cambiemos también esto, hagamos algo, pensemos lo que estamos haciendo, pero involucremos a nuestros hijos, porque finalmente ellos son parte de todo esto, y ellos van a ser quienes finalmente disfruten de estos cambios el día de mañana. Tengan una excelente tarde, cuídense y esperemos vernos pronto. Hasta luego.